Sigamos con esto. Luego vamos a mirar la lectura de listas con el operador eval. Entonces, empecemos. En la clase pasada vimos que era un print, que simplemente servía para eh, imprimir resultados en la pantalla, ¿cierto? Ahorita vamos a ver la operación de input, que lo que hace es pedir información desde el teclado, pues como a los usuarios. Entonces, por ejemplo, en este caso quiero pedir una lista, ¿cierto? Simplemente coloco como el input y un texto que me va a aparecer en pantalla pidiéndome pues una información. Entonces, digamos, yo voy a meter una lista, por así decirlo. ¿Cierto? Entonces, entre una lista, porque está definida entre los paréntesis, entre los corchetes y sus elementos tienen comas. Sin embargo, al mirar qué es lo que hay dentro de L, veo que él entendió esto como si fuera una cadena de texto. Fíjense que tiene entonces las comillas simples que están definiendo pues el tipo de objeto que es. Le pregunto qué tipo de objeto es y me dice que es un string, o sea, pues las cadenas. Entonces también hay otro operador que se llama lista y que crea entonces una lista a partir de un elemento dado, ¿cierto? Entonces yo podría, digamos, coger la información que estoy metiendo por el teclado y volverle una lista para ver si funciona. Entonces miremos a ver qué es lo que pasa. Entonces otra vez, me pide que le ingrese valores, entonces le doy 1, 2, 3, ¿cierto? Y fíjense entonces que tengo el input y por fuera tengo que me liste lo que hay dentro. Pero entonces al correr y preguntarle qué es lo que hay dentro de él, mire que se formó una lista pues con cada uno de los elementos de la cadena, ¿cierto? Entonces afortunadamente hay otro operador que se llama eval y lo que hace es evaluar las cadenas de texto que uno mete, ¿cierto? Como expresiones de Python. Entonces, al hacer esto de la misma manera, es entonces que aquí reemplazar el list por el eval y otra vez ingresar la cadena de texto de 1, 2, 3, ¿cierto? Vemos que se generó entonces la lista que realmente quería. Pues ahorita vamos a ver algunos de los métodos que se utilizan para modificar las listas. Entonces, pues si quieren aprender más, simplemente aquí está la documentación de Python referente a este tipo de estructuras. Y podrían ver entonces como todas las funciones que se pueden utilizar con listas. Igualmente también hay pues, muchos ejemplos. Aquí solamente vamos a ver algunos. Entonces vamos a hablar del append, del extend, del insert, del remove y del pop. Entonces, ¿cómo agregar elementos a una lista o concatenación de las listas? Entonces, como podemos ver antes, se puede utilizar el operador más o también el operador append, ¿cierto? Pero entonces, digamos que tengo una lista L y quiero generar otra lista S en donde voy a concatenar el L con un elemento X, ¿cierto? Sin embargo, al intentar hacer esto me va a generar un error porque estamos trabajando con diferentes tipos como de archivos. Aquí tengo como una cadena de texto y aquí tengo una lista. Entonces, la forma correcta de hacer esto, si quiero solamente agregar un solo elemento con ese operador más, sería colocar pues esta cadena dentro de una lista, ¿cierto? Entonces ahí efectivamente me va a generar pues el resultado que yo quiero. Otra forma de hacerlo es con el método append, que simplemente es un método que modifica el objeto L. Entonces, para utilizarlo es colocar el objeto que quiero modificar, punto y el append. Y entre paréntesis, lo que quiero meter dentro. O sea, que esto puede ser cualquier tipo de archivo, recuerden. Entonces, esto modifica directamente el objeto. Sin embargo, a pesar de que ambos métodos hacen lo mismo, hay una diferencia entre ellos y es como referente a la eficiencia. Entonces aquí tengo pues un código y lo que hace es importar el módulo del tiempo. Entonces lo que voy a hacer con ese módulo del tiempo es simplemente contabilizar el tiempo de ejecución
de los procesos, ¿cierto? Entonces, fíjense, esa es como la primera parte de mi código. Y en ella tengo una lista A, ¿cierto? Que me va a generar una lista con números entre el 0 y 9.999.000, ¿sí? Luego vamos a ver de qué se trata este range. Pero simplemente es una lista con 10 millones de elementos, ¿cierto? Luego inicio a contabilizar el tiempo con esta línea de acá. Y lo que voy a hacer es al elemento que tengo acá, A, le voy a concatenar con el operador más esta cadena de texto, ¿cierto? Luego detengo el tiempo y voy a imprimir en pantalla cuál fue el tiempo de ejecución. Simplemente entonces va, pues, para eso va a hacer una diferencia entre este tiempo y este tiempo de acá. Luego, en la parte de abajo, se va a hacer la misma operación, ¿sí? Pero en vez de utilizar el operador más, se va a utilizar el operador append. Entonces, pues esto pues se corrió en los servidores de Google y lo que mostró entonces, pues es una diferencia muy grande de tiempo. Y entonces que este es de 0.1 segundos, mientras que este es 4.4, pero por 10 a la menos 5. Entonces, efectivamente, este método append es mucho más eficiente que utilizar el otro, ¿sí? Una diferencia también es que, digamos, con este operador más se pueden como anexar varios objetos al mismo tiempo dentro de las listas, ¿cierto? Mientras que el append solamente agrega uno a la vez. Si queremos agregar varios elementos a la vez dentro de una lista, ya tendríamos que utilizar este operador que se llama el extend. Y para usarlo, simplemente dentro de los paréntesis debo colocar la lista que quiero como anexar. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Nada, vamos bien. Pues yo voy bien. Listo, bueno, nos quedan 15 minutos. Listo. Sin embargo, fíjense que lo que hizo tanto append como extend fue colocar el elemento en las últimas posiciones. Aquí en la última y aquí nos generó otras dos posiciones, pero también al final. Por otro lado, el operador insert, ¿cierto? El método insert nos puede entonces agregar un elemento en la posición que nosotros definamos, ¿cierto? Entonces, digamos, esta es la forma de ver como la ayuda dentro de Python del comando insert. Pero entonces lo que nos dice es que primero vamos a colocar un índice y luego el objeto que queremos poner dentro de la lista. Entonces, digamos, tenemos la lista A, ¿cierto? Y le vamos a insertar en la posición 0 la cadena de texto B. Entonces, preguntarle qué hay dentro de A, miren que nos puso pues, en el primer espacio lo que nosotros quisimos. Y esto también se puede hacer con varios objetos, pues con una lista más grande. Entonces, esta nos va a colocar en el primer espacio. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver los métodos que son utilizados para eliminar elementos de una lista. Entonces, el primero es el remove. Entonces, esto borra la primera ocurrencia dentro de una lista. Entonces, consideremos la lista L, ¿cierto? Le vamos a ver que va a eliminar, ¿cierto? La cadena X, pero dentro de X hay 3 de ellos. Entonces, le damos que nos remueva la primera, ¿cierto? Y este método afecta directamente al objeto en el que está trabajando. Entonces, al preguntarle qué hay dentro de L, miren que ya no está pues la primera aparición de X. Luego, volvemos a correr el código, ¿cierto? Volvemos a eliminar el elemento X y al preguntarle entonces nos quitó este elemento de acá, ¿cierto? Hacemos esto una tercera vez y vemos entonces que ya dentro de L no hay ninguna X, ¿cierto? Entonces, si luego intentamos correr pues el remove y preguntamos por un objeto que ya que no se encuentra dentro de la lista, nos va a generar un error. En este caso es el de, pues este de acá, error de valor. Y también entonces si quisiéramos eliminar pues un elemento más grande, ¿cierto? Que es una lista que está dentro de acá anidada, pues también lo podríamos hacer de esta manera. Listo. Otra forma de eliminar objetos es con el comando pop, ¿cierto? La cosa con este pop es que podemos entonces
almacenar dentro de otra variable lo que acabamos de eliminar, ¿cierto? Entonces, este pop pues por construcción va a intentar eliminar el último elemento de nuestra lista, ¿cierto? Entonces tenemos esta lista de acá, el último elemento es correspondiente a esta tupla que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces le damos como pop, ¿cierto? De L y se le asignamos a L, sí, a L. Elemento L, entonces mire que tiene almacenado lo que acabamos de quitar de esta lista. Y preguntamos qué hay dentro de L y entonces efectivamente ya no tiene pues esta tupla que tenía al final. Adicionalmente también podríamos agregar un índice, ¿cierto? Entonces para que no nos quite como el último elemento, sino el que nosotros quisiéramos. Entonces consideremos L, en este caso tiene estos 4 elementos. Entonces si le doy el 1, me va a quitar este de acá, ¿cierto? Se lo asignamos entonces a L y L ya vale pues menos 123 y ese mismo número fue eliminado de nuestra lista. Entonces una diferencia entre pop y el remove es que podemos como asignar el elemento eliminado a una nueva variable, mientras que el remove o el del no lo hacen. Otros operadores dentro de las listas, entonces son el in y el in not. Entonces los operadores in y not verifican si un valor está presente en una lista o si una cadena es parte de una subcadena más grande. Entonces, por ejemplo, vamos a preguntar si 1, 2, 3 está dentro de esta lista de acá, ¿cierto? Entonces esto es falso porque estamos preguntando por este elemento específico, no por simplemente los números que están acá, ¿cierto? Luego, entonces podríamos preguntar como si esta cadena, ¿cierto? Está anidada dentro de esta cadena más grande. Entonces efectivamente nos va a dar que es verdadero porque se encuentra en la última posición, ¿cierto? Podríamos utilizar como la negación de in not, como que el W no está dentro de esta lista de acá. Nos retorna entonces un verdadero. Y pues lo mismo es cierto. Entonces podemos preguntar como si este no está dentro de esta lista. Entonces como si está nos da un falso. Entonces aquí tengo la ejecución de un código, que simplemente entonces tenemos como una cadena, ¿cierto? Entonces tenemos la letra X. Entonces aquí esa es una estructura de control que se llama, pues es un condicional y es un if. Entonces lo que hace if es verificar si cierta condición se cumple y dependiendo si es verdadero o no, va a correr el código que esté dentro de ella. No se preocupen de eso, que en la próxima clase vamos a hablar sobre este tipo de cosas. Pero entonces, lo que va a hacer entonces, como vimos la clase pasada, este len va a verificar entonces que, que esto no se trate de una cadena vacía, ¿cierto? Entonces, por ese momento la condición es verdadera. Y luego vamos a analizar esta parte de acá. Entonces, lo que va a preguntar es que si este elemento, ¿cierto? Como si la X es menor o igual a y Z, ¿cierto? Entonces aquí simplemente estamos verificando si se encuentran dentro de las letras minúsculas, ¿cierto? O vamos a ver si de pronto se trata de un carácter acentuado, ¿cierto? Si esto es verdadero, entonces nos va a imprimir que la letra que nosotros tenemos seleccionada se trata de una letra minúscula, ¿sí? Entonces, al ocurrir esto, como se trata pues, de una X y está minúscula y se cumplen estas condiciones, va a correr esta parte de acá. Aquí simplemente les estoy mostrando diferentes formas de imprimir en pantalla el mismo resultado. Luego vamos a hablar de esto un poco más a fondo. Pero entonces, miremos qué es lo que tenemos acá. Tenemos otra cadena de texto, ¿cierto? Con varios elementos dentro de ella. Entonces, el siguiente, pues lo que es siguiente que tenemos acá es otra estructura de control que es un ciclo for. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente dentro de este ciclo es recorrer la cadena que tenemos acá, elemento a elemento. Y de forma similar a lo que teníamos allá arriba, va a preguntar si se trata de una letra minúscula, si se trata de una letra mayúscula o si se trata de un número.
Y si ninguna de estas condiciones, ¿cierto?, se cumple, entonces va a imprimir que no se trata de una letra o de un número. Entonces, al verificar entonces la ejecución, podemos ver que, pues, que la A minúscula se trata de una letra minúscula, y así sucesivamente. Simplemente los últimos caracteres que tenemos atrás, como el espacio vacío, pues el por y el punto, no corresponden a estas condiciones que se evaluaron acá. Listo. De forma similar, este operador IN se podría entonces concatenar, como vimos en la clase pasada. Entonces aquí simplemente vamos a mirar si pues, los distintos elementos se encuentran uno dentro del otro y se cumplen entonces las condiciones. Listo. Entonces hay otros métodos que se utilizan también para buscar valores dentro de una lista. Entonces el primero de ellos es el count, que retorna el número de ocurrencias. Disculpen, voy a corregir esto. Dentro del elemento de una lista. Uy, esto cambió. Entonces fíjense acá. Voy a contar cuántas veces está la palabra new dentro de nuestra lista, entonces nos va a retornar que es un 2. Otra forma de verificar si un elemento está dentro de una lista es con el operador in, ¿cierto? Que resulta ser más rápido que el count, especialmente si hay varios elementos dentro de este. Porque aquí solamente con que un elemento esté dentro de la lista, él retorna un verdadero. Mientras que el count va a contar todos los que haya, entonces tiene que recorrer como toda la lista. Entonces por eso puede ser más eficiente. Otra forma es con el index, que lo que hace es retornar el índice de la primera ocurrencia. Entonces, fíjense, como que vamos a preguntar cuál es el índice del objeto new. Entonces nos devuelve que está en la tercera posición, ¿cierto? Correspondiente al segundo índice. O sea, 0, 1, 2. Nos devuelve este de acá. Listo. Cuando intentamos entonces preguntar por un elemento que no se encuentra dentro de la lista con el index, se va a generar un error de valor. ¿Cierto? Entonces el método es index en listas. Entonces dice que puede tener dos argumentos extras para hacer la búsqueda más ágil. El primero le dice dónde empezar y el último dónde terminar, como un rango de corte, o sea, de inicio a final, como pues, para hacerlo más rápido, si ya tenemos como un indicio de dónde se encuentre cierto elemento. Entonces, otra vez, tenemos la lista que tenía las varias apariciones de X, ¿cierto? Entonces, cuando le preguntamos por el índice, nos va a dar el índice de la primera ocurrencia, que sería el 2, ¿cierto? Pero entonces, si le colocamos como otro argumento, en este caso el inicio, ¿cierto? Nos va a empezar a contar de acá en adelante. En este caso, entonces nos va a retornar la sexta posición correspondiente al quinto índice. Y asimismo, entonces podríamos buscar después de la del 5, la del último. Entonces, lo otro que nos dice, pues la ayuda de ese operador es que podemos definir también el rango de hasta dónde va a empezar a buscar. Eso sería como el inicio. Es como le podríamos colocar como un nuevo rango, entonces desde el 6 al 9. Entonces, contemos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va a buscar en esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, cuando el operador índice, ¿cierto? Lo ponen a buscar y no encuentra el valor seleccionado, va a generar un error. Entonces nos dice que esta X, ¿cierto? La cadena no se encuentra dentro de la lista. Entonces, si le hacemos el slicing a la cadena L, efectivamente vemos que dentro de ella no se encuentra ningún X. Pero aún así, en un momento va a correr esto. Podríamos entonces también colocar un índice que esté por fuera del rango y él va a buscar entonces hasta el último elemento, sin importar pues que nos estemos pasando. Entonces va a ver que el X está en la 10ª posición. Entonces miremos también, ese ya lo vimos, el len. Len simplemente nos dice cuál es la longitud del elemento, entonces nos dice que A tiene 6 elementos. También está el min de A, pues todos estos son métodos de Python o funciones de Python. Entonces él simplemente utilizando el ordenamiento lexicográfico va a intentar pues, hallar el mínimo de estos elementos.
También podemos buscar cuál es el elemento máximo. Funciona también entonces si tenemos números. Podemos hallar el mínimo, el máximo y verificar entonces la longitud de los elementos. Entonces hay otras formas también de eliminar elementos dentro de una lista. Entonces el siguiente es el del, ¿cierto? Y lo que va a hacer es también borrar entonces la posición número 5 de nuestro elemento, ¿cierto? Entonces teníamos el 0, 1, 2, 3, 4. Ese 4 correspondiente al none, entonces lo borramos y la lista entonces ya no tiene el elemento seleccionado. También lo podríamos borrar en cierto rango, ¿cierto? Entonces le movemos desde el corte 2 hasta el 5 y miramos que hay en L y pues simplemente tenemos los últimos elementos. Y esta es una forma de eliminar como toda la lista, ¿cierto? Entonces colocando pues los dos puntos, estamos hablando, pues les decimos a Python que queremos todos los elementos dentro de la lista y los vamos a borrar, entonces nos retorna una lista vacía. Una forma equivalente también de hacer este del, ¿cierto? Es con el método clear. Entonces simplemente tenemos una lista, ¿cierto? Aplicamos el método clear y nos da una lista vacía. Entonces, borrando elementos de una lista con el operador, el slicing y el método clear, en vez de usar del. Entonces, fijémonos. Tenemos una lista, ¿cierto? Le vamos a dar entonces que el elemento 3, ¿cierto? Va a ser igual a una lista vacía, ¿cierto? Entonces aquí nos equivocamos porque esto simplemente va a generar una lista vacía. Estamos reemplazando simplemente el elemento, ¿cierto? Sin embargo, ¿cierto? Ese operador de lista vacía sí se puede utilizar entonces cuando intentamos hacer un slicing. Entonces aquí noten la diferencia entre estos dos métodos, ¿cierto? Entonces si quisieran eliminar varios elementos a la vez, podrían utilizar esto. Pero si simplemente utilizan un indexado, están asignando simplemente un elemento o una lista vacía. Y entonces podríamos tener que la copia de L, ¿cierto? Sea igual a una lista vacía. Entonces, aquí vamos a tener todos los elementos, ¿cierto? Y vamos a decir que son igualmente pues, a vacío. Entonces, al mirar que dentro de L nos dice que pues, no hay nada dentro de él. Entonces, también tienen que tener en cuenta cuando vayan a operar dentro de las listas y la pasen por un for, que podrían generar como un error. Entonces, miremos. Tenemos una lista A, ¿cierto? Con varios elementos dentro de ellas. Le vamos a pasar por un for, ¿cierto? Donde vamos a, dentro de él, eliminar un elemento, ¿cierto? Entonces la condición es que el iterante, en este caso el i, luego vamos a hablar un poco de qué es esto, va, si es menor a 0, va a eliminar entonces un objeto, ¿cierto? Entonces, inicialmente, la lista tenía 5 objetos, que son, digamos, miren el resultado en pantalla, tenemos 5 iteraciones, ¿cierto? Entonces, la siguiente línea del código lo que va a hacer es simplemente imprimir el iterante, que es este de acá, ¿cierto? Que va desde 0 hasta 4, por los 5 elementos que tenemos dentro, y va a mirar qué hay dentro de la lista, ¿cierto? Luego, si se cumple esta condición, se va a eliminar el elemento en el que estamos trabajando, ¿cierto? Pero eventualmente la lista va a intentar entonces eliminar un elemento que ya no se encuentra dentro de ella y se va a generar un error. Entonces, una forma de hacer esto, pues de una mejor manera, es simplemente con un copy. Bueno, dejemos esto así. Creo que pues, es el momento de parar porque ya son las 6 de la tarde.
Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, Juan, No. muy claro. No, todo bien. Listo. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Juan. Listo, que estén bien. Gracias, Juan. Feliz fin de semana. Hasta luego, muchas gracias. Chai, que Gracias. estén Chao. bien. Bye, gracias. Bien.